Hola, soy Melissa Bonilla y les hablaré un poco sobre el sonido, la reverberación y la voz. Hola, soy Alonso Saraguayo y les enseñaré a realizar algunos ejercicios de ondas sonoras. Hola, soy Ocelin Solerispa y también les explicaré algunos ejercicios con ondas sonoras, tubos abiertos y cerrados. Hola, soy Milton Alfonso y hablaré un poco sobre el Ópera Sydney y mucho más. Espero que lo disfruten. Empezaremos explicando qué es el sonido. El sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas. Para la física, el sonido implica un fenómeno vinculado a la difusión de una onda elástica que produce en la vibración de un cuerpo cuando estas ondas no se escuchan. A continuación les explicaré cómo se produce la voz. La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero órgano de la fonación humana. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la expiración a través de la glotis, haciendo vibrar a dos pares de cuerdas vocales. ¿Y qué es la reverberación? Reverberación es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto, cuando un frente de onda o campo directo incide contra las paredes, suelo y techo del mismo. El conjunto de dichas reflexiones constituye lo que se denomina campo reverberante. Espero que les haya quedado claro los conceptos anteriores. Ahora les hablaré un poco sobre el Ópera Sydney y el porqué de su estructura. Bueno, compañero, ¿usted me podría explicar las razones para construir auditorios con techos en forma parabólica como sucede en la Ópera Sydney? Claro, esto se debe a la siguiente razón. En la ópera de Sydney, el 99% de los teatros de ópera de todo el mundo se trata de una cuestión de acústica. El sonido es enviado en forma frontal, lateral y trasera hacia el auditorio. Las ondas que rebotan en cada lateral son enviadas hacia arriba y por la forma que tiene, en vez de ser devueltas en forma de eco, lo hacen sin perder la calidad sonora. ¿Se han puesto a pensar por qué los sonidos producidos por un bajo son más graves que los sonidos producidos por una guitarra si su funcionamiento es similar? Bueno, aquí les explico. Porque el tono de los sonidos es en función de la frecuencia a la que son emitidos. Es decir, un sonido con frecuencia audible para el hombre de 15.000 Hz siempre es más agudo que otro de 5.000 Hz. ¿Qué es más grave? Las frecuencias audibles para nosotros van desde los 50 Hz hasta los 20.000 Hz. Por eso existen instrumentos musicales que son más especializados en emitir unas frecuencias u otras. El caso del bajo, por su propia construcción, emite sonidos desde los 100 Hz hasta los 500 Hz. Y un violín es todo lo contrario, sus notas son de frecuencias altas. Por ejemplo, desde los 5.000 Hz hasta los 20.000 Hz. Resuelta la duda anterior, ¿ustedes se han puesto a pensar por qué las cuerdas vocales de los hombres producen sonidos más graves que las de las mujeres? Bueno, les explico. Todo sonido se debe a un cuerpo vibrante. Frecuencia de la vibración del cuerpo se repite en la frecuencia de la vibración del aire. Frecuencia alta es percibida como sonido agudo, frecuencia baja como sonido grave. El tamaño y forma del objeto vibrante determina la frecuencia con que vibra. Recordemos las diferencias entre las cuerdas de la guitarra o entre las cuerdas de un arpa. Resumiendo, si el hombre tiene la voz más grave, quiere decir que sus cuerdas vocales anatómicamente son diferentes. Su tamaño o forma en hombre y mujer debe ser distinto. Bueno, para concluir, ahora me podrías decir por qué cambian los sonidos en los instrumentos de cuerda. Claro, es un placer. Esto se debe a las siguientes razones. Por la variación de la longitud equivalente de las cuerdas, cuando se las aprieta con los dedos contra el traste, usan distintas cuerdas. Las de guitarra además son rasgadas y golpeadas, y las de violín frotadas. Mientras más aprietas la cuerda, más agudo. Y bueno, ahora sí podemos concluir, sin antes dejar en claro el por qué se generan diferentes sonidos en la flauta de Pan. La flauta de Pan consiste en la reunión de una serie de tubos cerrados por uno de sus extremos y simplemente abiertos por el otro. Cuando se sopla de una determinada manera por la parte abierta, el aire interacciona con el borde del tubo, produciéndose el sonido de modo análogo a como se producen los demás tipos de flautas. Bueno, hemos finalizado con nuestra parte teórica. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido aclarar muchas dudas. Un gusto. A continuación empezaremos con nuestra parte práctica.
Si se produce una vibración en el extremo fijo A de una cuerda tensa, manteniendo fijo el otro extremo B, la onda resultante se propagará a lo largo de la cuerda hasta reflejarse en el extremo B, dando lugar a interferencias entre las ondas incidente y reflejada. Bajo ciertas condiciones, la interferencia de dichas ondas da lugar a un estado especial de vibración de la cuerda, que recibe el nombre de onda estacionaria. En realidad, las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda, un resorte o una placa. Se forman ondas estacionarias en las cuerdas de instrumentos musicales que se puntean o se tocan con un arco, así como en el aire de un tubo de órgano o en otros instrumentos de viento. En esta experiencia se van a estudiar los modos de vibración de una cuerda sujeta por sus dos extremos en función de la fuerza o tensión T que mantiene tensa dicha cuerda. Para realizar la experiencia se dispone de una cuerda horizontal tensa de longitud L entre dos puntos A y B y densidad lineal de masa mu. Uno de los extremos de la cuerda se fija un motor que produce una perturbación periódica de frecuencia F, de forma que se produzca una onda. La cuerda pasa por una pequeña polea que corresponde al punto B. El extremo final de la cuerda se ata a un dinamómetro cuya posición se puede variar, lo que hace que cambie la tensión de la cuerda. Como se ha indicado, el motor produce en el punto A una onda que se propaga a lo largo de la cuerda hacia la derecha. Al llegar la onda al extremo fijo, B, esta se refleja, de modo que la onda reflejada se superpondrá con la onda incidente, dando lugar, bajo ciertas condiciones, a la onda estacionaria. La onda se propaga con una velocidad de 80 metros por segundo y la cuerda tiene una longitud de 4 metros. ¿Cuál sería la frecuencia de vibración? Para sacar esto tenemos que primero sacar la longitud de la onda, que son 4 metros dividido por 2, que nos da 2 metros. De ahí proseguimos a sacar la frecuencia, que es 80 metros por segundo dividido por 2, que nos da 40 Hz. Calcule el quinto armónico de un tubo abierto de 1.2 metros de longitud. Para eso aplicamos la fórmula del tubo abierto, que son 5, que es el quinto armónico multiplicado por 1.2 metros de longitud dividido para 2, que nos da un resultado de 3 metros. Halla el tercer armónico de un tubo cerrado si su longitud es de 30 centímetros. Aplicamos la fórmula del tubo cerrado, que son 5 multiplicado por los 30 centímetros dividido para 4, y nos da un resultado de 37.5 centímetros. Una varilla de hierro de 1.2 metros de longitud tiene sus extremos fijos. Mediante suaves golpes se excitan ondas transversales estacionarias. El sonido se propaga en el hierro a 5.130 metros por segundo. Hallar la frecuencia de los 4 primeros armónicos de las ondas estacionarias. El primer armónico, aplicamos la fórmula de la frecuencia, que es 5.130 dividido para 2 por 1.2 metros de longitud, por 1, que es el primer armónico, nos da igual a 2.137.5 Hz. Para el segundo armónico, tercer armónico y cuarto armónico, aplicamos la misma fórmula, que es 5.130 dividido para 2 por 1.2, pero lo multiplicamos por el número respectivo de los armónicos. Para el segundo armónico se multiplicaría por 2, que sería igual a 4.275 Hz. Para el tercer armónico multiplicamos por 3, sería igual a 6.412.5 Hz. Para el cuarto armónico multiplicamos por 4,
nos da igual a 8550 Hz. Calcula la longitud de la onda producida en la varilla con respecto a uno de los extremos para los tres primeros armónicos. La longitud de la onda de cada armónico n es velocidad, que es igual a frecuencia por longitud de la onda. Despejamos longitud de la onda y nos quedaría la velocidad dividido por la frecuencia. Para el primer armónico es igual a velocidad, que es 5130 dividido para 2137.5 Hz, que es la frecuencia, es igual a 2.4 metros. Para el segundo armónico es 5130 la velocidad dividido para 4275 Hz, que es su frecuencia, es igual a 1.2 metros. Para el tercer armónico su velocidad es 5130 dividido para 6412.5 Hz, que es su frecuencia, y nos da igual a 0.8 metros. Ahora nos encontramos con el siguiente ejercicio, el cual dice: la velocidad del sonido en el aire a 15 grados centígrados es de 340 metros por segundo. En nuestro primer literal nos piden cuál es la longitud de un tubo cerrado cuya frecuencia fundamental corresponde a 440 Hz. Para ello aplicamos la fórmula de la longitud, la cual es longitud es igual a velocidad dividido por 4 por su frecuencia. Una vez dicha fórmula podemos aplicar los valores, donde queda de la siguiente forma: longitud es igual a 340 metros por segundo, que corresponde a su velocidad, dividido para 1760, la cual es el producto que salió en la multiplicación anterior. Dicho esto, nos queda en total que nuestra longitud es igual a 0,2 metros. Como ya sacamos la longitud de la onda en el literal anterior, ahora podemos resolver el siguiente literal, el cual dice: ¿cuáles son las tres primeras frecuencias armónicas de este tubo? Para ello aplicamos la fórmula de la frecuencia en el tubo cerrado, la cual es frecuencia es igual a la velocidad dividido para 4 por la longitud de onda. Como es la frecuencia de cada armónico, la frecuencia del primer armónico sería 1 por 340 metros por segundo dividido para 4 por 0,2. Esto nos da un total de 425 Hz. Para el segundo y tercer armónico aplicamos la misma fórmula, 340 dividido para 4 por 0,2, pero lo multiplicamos por el número respectivo de frecuencias, el cual sería para el segundo, aplicando la fórmula y multiplicado por 2, quedaría un total de 850 Hz. En el tercero aplicamos la misma fórmula, pero multiplicado por 3 y quedaría un total de 1275 Hz. Ahora, ¿cuál debería ser la longitud de un tubo abierto para producir un sonido con una frecuencia de 440 Hz? Para ello aplicamos la fórmula del tubo abierto para sacar la longitud, la cual es longitud es igual a la velocidad dividido para 2 multiplicado por su frecuencia. Longitud sería igual a 340 metros por segundo dividido para 2 por 440 Hz. Resolviendo esta operación quedaría que la longitud nos da igual a 0,38 metros. Como ya sacamos la longitud de la onda en el ejercicio anterior, en el caso de que el tubo sea abierto, ahora podemos resolver el siguiente literal, el cual dice: ¿cuáles son las tres primeras frecuencias armónicas para el tubo abierto? Para ello aplicamos la fórmula de la frecuencia, la cual es frecuencia es igual a la velocidad dividido para 2 por la longitud. Para el primer armónico sería frecuencia es igual a 1 por 340 metros por segundo dividido para 2 por 0,38 metros. Resolviendo esto nos queda un total de 447,36 Hz. Para el segundo y tercer armónico aplicamos la misma fórmula, 340 dividido para 2 por 0,38. Lo único que va a variar es el número respectivo de armónicos.
Para el segundo armónico sería multiplicado por 2 y quedaría un total de 894.73 Hz. Para el tercer armónico sería multiplicado por 3 y quedaría un total de 1342.10 Hz. Ahora nos encontramos con el siguiente ejercicio. Un alambre de longitud de 60 centímetros se mantiene fijo de sus extremos A y B. Es excitado por una fuente de 60 Hz. Forma una onda mecánica estacionaria con 5 nodos. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda en el alambre? Para ello, primero tenemos que sacar la longitud de la onda. Aplicamos la fórmula. Longitud de la onda es igual a la longitud de la cuerda dividido para sus nodos. Esto quiere decir que la longitud de la onda es igual a los 60 centímetros dividido para 5. Esto nos da un total de 12 centímetros. Una vez encontrado dicho valor, podemos aplicar la fórmula de la velocidad, la cual es velocidad es igual a la longitud de la onda por frecuencia. Velocidad sería igual a 12 por 60. Esto nos daría un total de 720 metros por segundo. Ahora nos presentan el siguiente caso. La parte vibrante de una cuerda de una guitarra eléctrica tiene 1,2 metros de longitud. Esta cuerda está sometida a una tensión de 1800 Newton y tiene una densidad lineal de 0,02 kilogramos sobre metro. Tocando la cuerda en un punto, un músico produce vibraciones estacionarias correspondientes al modo fundamental de vibración. El instrumento dispone de trastes que permiten cambiar los sonidos cuando se presiona. Dicho este caso, nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la velocidad de propagación de las pulsaciones en la cuerda de la guitarra? Para ello aplicamos la fórmula de velocidad de propagación, la cual dice: velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido para su densidad. Reemplazamos los valores y nos queda de la siguiente manera: la raíz cuadrada de 1800 newton dividido para 0,02 kilogramos sobre metro. Esto nos da igual de la raíz cuadrada de 90.000. Sacando la raíz cuadrada a este número nos da un total de 300 metros sobre segundo. Queda por definido que nuestra velocidad es de 300 metros sobre segundo. En esta pregunta nos dicen, ¿cuál es la longitud de onda y la frecuencia cuando se toca la cuerda sin utilizar los trastes? Se supone que la cuerda oscila en su modo funcional. Su largo de onda en este caso particular es el doble de la longitud de la cuerda. O sea, longitud de onda es igual a 2 por 1,2, que es la longitud de la cuerda. Eso nos da un total de 2,4 metros. Una vez sacado ese valor, sabemos que la frecuencia de vibración de la cuerda F es el cociente de la velocidad sobre el largo de la onda. Aplicamos la fórmula: frecuencia es igual a la velocidad dividido para la longitud de onda. Aplicamos los valores y quedaría: frecuencia es igual a 300 metros sobre segundo dividido para 2,4 metros. Resolvemos esta operación y nos da un total de 125 Hz. Una columna de un tubo sonoro abierto vibra como se observa en la figura. ¿Cuál es la longitud de ondas de acuerdo con las condiciones dadas? Podemos observar en la figura que la longitud del tubo es de 2 metros y que solo tenemos 2 vientres. Para ello aplicamos la fórmula de la longitud de la onda, la cual es el número de vientres por la longitud del tubo dividido para 2. Entonces la longitud de la onda sería 2 por 2 metros dividido para 2. Nos queda un total de 4 medios. Simplificamos dicha fracción y nos da por total 2 metros. Esto quiere decir que nuestra longitud de ondas son de 2 metros. El conducto auditivo del ser humano se puede representar como un tubo cilíndrico de una longitud aproximada de 2,5 centímetros, como se observa en la figura. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de las ondas estacionarias generadas en este tubo? Si podemos ver en la figura, el conducto auditivo es similar a un tubo cerrado. Es por ello que aplicamos la fórmula de dicho tubo. Entonces, frecuencia sería igual a la velocidad dividido por 4 por la longitud del tubo.
frecuencia es igual a 340 metros por segundo. ¿Por qué 340 metros por segundo? Porque tomamos como referencia la velocidad del sonido. Dividido para 4 por 2,5 por 10 a la menos 2 metros. Si se pueden dar cuenta, el 2,5 centímetros los hemos transformado en metros. Esto nos da un total de 3400 Hz. Entonces, queda por definido que la frecuencia de las ondas estacionarias es de 3400 Hz. Hola, en este video explicaré las propiedades acústicas y psicoacústicas del sonido. El sonido resulta de la propagación de una perturbación mecánica en un medio flexible, comúnmente aire. Esta perturbación se percibe en el oído y se traduce en el cerebro para definir sus características. La acústica estudia el sonido representándolo con ondas, mientras que la psicoacústica involucra el proceso del ser humano para entender el sonido. Una de las propiedades del sonido es la frecuencia, que se refiere al número de ciclos que una onda registra en un segundo y se mide en hertz. Psicoacústicamente, el tono representa la frecuencia, por lo que se dice que el ser humano percibe sonidos agudos o graves. La amplitud es el rango que una onda se desplaza en el eje vertical y tiene que ver con la presión sonora de la perturbación. La sonoridad, que se conoce comúnmente como volumen, se refiere a qué tan alto o qué tan bajo se percibe un sonido. La longitud es el espacio que ocupa un solo ciclo de una onda acústica. Las frecuencias bajas se relacionan con un menor número de ciclos por segundo. Esto significa que necesitan más tiempo para completar un ciclo, lo que causa que sus longitudes de onda sean mayores. Por el contrario, frecuencias altas ocuparán menos espacio. Por último, la fase es la propiedad de las ondas acústicas que indica en qué punto del ciclo se encuentra la onda en un instante determinado. Se mide en grados o radianes y un ciclo completo equivale a 360 grados o 2 pi radianes. Created using Powtoon.